Y así sucedió. Una vez que salieron al desierto, que se fueron cargados de muchas cosas y todo el pueblo, cuando estaba en camino por el desierto, dice la Biblia que el faraón reaccionó un poquito tarde. Dijo, pero ¿cómo estoy permitiendo que se vaya este pueblo? Estos que son nuestros servidores, nuestros esclavos. Y entonces dice que el faraón fue y levantó los mejores carros y todos los carros de guerra y se fue tras el pueblo de Israel. Y iba confiado el faraón porque decía, van a llegar ahí a un río y no van a tener escapatoria, ahí vamos a exterminarlos, ahí vamos a traerlos otra vez a la fuerza como esclavos a Egipto, donde pertenecen. Dice la Biblia que Dios permitió esa prueba tan difícil. A ojos del pueblo de Israel era una prueba muy difícil, porque estaban experimentando un poquito de libertad, de esa libertad en su relación con Dios, cuando se vino los enemigos, los opresores, sus amos anteriores, se vinieron contra ellos otra vez. Y dice la palabra de Dios que el pueblo empezó a murmurar, pero a Moisés, pues era el que veían. Nos sacaste de Egipto para que muriéramos en el desierto, hubiéramos 1000 veces preferidos haber muerto en Egipto. Y empezaron a desquitarse con el líder que Dios tenía como en ese momento dentro del pueblo de Israel. Pero sucedió algo maravilloso. Dice que el ángel de Jehová, porque se manifestaba la presencia de Dios como una columna de fuego y como una nube de día, dice que la presencia del ángel de Jehová, de estar adelante, se va a la retaguardia y no permitió que avanzara el pueblo de Egipto cuando ya estaban al filo de lo que era el mar que iba a ser abierto en dos. Y dice la palabra de Dios que no permitió. Dice que del lado de los egipcios estaba oscuridad y del lado de los que estaban en el pueblo de Israel era luz. Y dice la palabra algo que me llamó mucho la atención ahí. Dice que Moisés, cuando vio que venía el pueblo de Egipto y que dice que clamó a Dios, Moisés, Señor, y dice que Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Le dice Jehová a Dios, ¿por qué clamas a mí? Usa tu vara, úsala. Y dice que le dijo, úsala y levántala y se va a abrir el mar para que cruces el mar en seco. Y al final de que pasó el pueblo, usó la vara otra vez Moisés para que se cerrara el mar, y se cerró sobre todo ese pueblo que estaba enemistado contra el pueblo de Dios. La diferencia, hermanos, es que Dios pelea las batallas de su pueblo. La diferencia cuando pasamos por pruebas es que somos hijos de Dios. Hijo de Dios es una posición especial. Tan es así que nuestro Señor Jesucristo lo mataron porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios. Y nosotros como cristianos en Cristo somos hijos de Dios. Le pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios, le pertenecemos, nuestra vida nueva le pertenece totalmente a Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo que Dios ha adquirido con la sangre de Jesús, para manifestar las virtudes de aquel que nos amó, de aquel que nos rescató. Por eso nosotros somos un pueblo especial, hermano. Un pueblo especial porque ahora somos propiedad de Dios. Y dice la Biblia que ante estos acontecimientos tan grandes, de que la mano de Jehová, la diestra de Dios, venció a esa gran nación, a esa cabeza de naciones que era Egipto, entonces otra cabeza de naciones que eran los amalecitas de Amalec, porque así dice la Biblia en el capítulo 24 de Números, dice que profetizó Balaam, y cuando habla sobre Amalec dice, ustedes son cabeza de naciones. Entonces osó esa cabeza de nación, al ver a Dios cómo vencía a los egipcios, dijo, vamos a oponernos a ese pueblo y a su Dios. Ellos osaron, en lugar de tener temor, ellos osaron tocar al pueblo de Dios, porque querían poner su mano contra el trono de Dios, dando a entender, retando a Dios, diciendo, si no pudieron los egipcios, nosotros sí vamos a poder con ese pueblo especial. Por eso dice la Biblia, en lo que estamos leyendo, en el verso 16,
porque la mano de Amalec se levantó ¿contra quién? ¿Contra el pueblo o contra quién? Se levantó contra el trono de Jehová. Cuando el pueblo de Dios pasa por pruebas, por tribulaciones, y todo aquello que se opone al avance, al crecimiento del pueblo de Dios, quiere levantar su mano contra el trono de Jehová. Es una lucha directa contra Jehová. Por eso son las batallas de Jehová. Hay de aquel que quiera oponerse al pueblo de Dios, porque se está enfrentando ¿a quién? A Jehová Dios, a tu Padre Celestial. Porque nosotros fuimos comprados, somos propiedad de Dios. La historia de nuestra vida la va escribiendo el mismo Dios. Por eso dice la Biblia que todo pasa para bien de los que amamos a Dios. Y les quiero comentar que eso que pasó al pueblo de Israel, en ese momento que Amalec se les enfrentó así directamente. Ya habían sabido de que habían sido derrotados los egipcios de manera sobrenatural, pero como cabeza de naciones se dijeron, pues nosotros no vamos a dejar que entren a Canaán, a la tierra prometida. Se cruzaron en su camino, se opusieron, se enfrentaron, quisieron estorbarles. ¿Cuántas veces hay personas que de manera que uno mismo no entiende, quieren estorbar tu crecimiento, quieren estorbar que avance tu vida? No es coincidencia, hermano. Están luchando contra Dios. La lucha es espiritual, no creas que es contra lucha de carne y sangre, es contra Dios. Son potestades que se oponen a Dios y al pueblo de Dios aquí en la tierra. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que las batallas del Señor y las batallas que el Señor tiene, el pueblo también tiene que participar en ellas. Eso le dijo a Abraham: mis enemigos, tus enemigos serán mis enemigos, tus amigos serán mis amigos. Nosotros por la fe somos el Israel que va caminando en esta tierra. Somos el verdadero Israel, el Israel espiritual. Yo no soy israelita de nacimiento, pero soy israelita por la fe en Cristo, en la simiente de Abraham, en Jesús. Pero yo tengo que verme como lo que soy en Cristo, y soy un hijo de Dios. Tan es así que el miércoles que estábamos orando aquí, yo les compartía que la oración que debemos de orar y que debemos de creer y que debemos de confesar y en la que tenemos que caminar es la oración que Jesucristo nuestro Señor nos enseñó. Y debemos de levantar las manos y debemos decirle: Padre nuestro, es tu papá, es mi papá y es el papá de Jesús. Cuando Jesús resucitó, le dijo a la que se había parecido, a la mujer que se había parecido, que lo había confundido con un hortelano, y le dijo: ve a mis hermanos y dile que subo a mi padre y a su padre de ellos y a vuestro padre. Entonces la oración del Padre Nuestro es tan poderosa porque nos obliga a vernos como lo que somos en Dios. A ojos de Dios somos hijos de Dios. Tenemos una dignidad real. La posición que tenemos en Cristo es en lo más alto de lo más alto que usted pueda ver de autoridad en todo el universo. En el trono de Dios es de donde se gobierna todo el universo. Y ahí en el trono de Dios dice la palabra de Dios que el Señor Jesús resucitó, ascendió y está sentado. Y dice que usted y yo estamos sentados y resucitados y glorificados con Él, juntamente con Él en los lugares celestiales. Desde ahí nosotros tenemos que luchar la batalla de Dios. Todo aquello que se opone desde esa posición privilegiada, que no ganamos con santidad ni por buenas obras, sino por la fe que tenemos en Cristo, desde ahí tenemos que nosotros caminar. Y dice la Biblia que todo principado, toda potestad, todo trono, toda autoridad está debajo de los pies de Jesús, y usted y yo somos el cuerpo de Cristo.